Buenas, hermanos y hermanas. Esta es la segunda parte de las Hermanas Mirabal, en combinación con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de cada año es el Día Internacional de los Derechos Humanos, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, las Hermanas Mirabal se convirtieron en el símbolo de la causa contra la violencia de género. Y eso fue a nivel mundial, Hoy es un reconocimiento universal a ese símbolo internacional que es dominicano. Y dice una de las hermanas Mirabal lo siguiente: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces: el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó este país, que masacró este país entre los años 1930 y 1961, que él iba a matarla. Y cuando a ella le decían que Trujillo la iba a matar, esa era la frase que ella le enseñaba a las personas: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. El 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep, junto con dos de sus hermanas, Patria y María Teresa, y el conductor del vehículo, Rufino de la Cruz, un gran hombre revolucionario, combatiente en lucha por la libertad y por el socialismo. Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse cumplido. Su muerte y la de sus hermanas en manos de la policía secreta dominicana es considerada por muchos uno de los principales factores que llevó al fin del régimen trujillista. Ese fue un crimen atroz y el nombre de las Mirabal se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha de la mujer. Es un símbolo mundial porque ya fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y mediante una resolución se convirtió el 25 de noviembre en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Gracias al heroísmo, al patriotismo, a la lucha sin descanso y al compromiso político y ideológico de estas damas reverdes, revolucionarias y defensoras de un mejor país, de nuestra patria, en la lucha transformadora hacia el socialismo. En el medio de esa lucha y en muchas batallas, ellas cayeron abatidas por el régimen criminal de Rafael Leónidas Trujillo. Pero siempre tuvieron mucho valor y, convencidas de un ideal, nunca retrocedieron hacia atrás, siempre fueron hacia adelante. Pero sí estaban convencidas del riesgo humano y político ideológico que ellas representaban, ese riesgo y ese peligro en que ellas estaban envueltas. Pero nada le importó. La patria fue mucho más grande que el terror de Rafael Leónidas Trujillo, el gran tirano de Latinoamérica, no solo de República Dominicana, porque sobrepasó todos los límites de tortura y persecución política contra los revolucionarios en el mundo. En el mundo y específicamente en Latinoamérica no conocemos otro sátrapa, otro criminal tan cruel como Trujillo. No lo conocemos. Así son las cosas. Bien, en otro orden, pero en el mismo sentido,
la lucha de los pueblos por la defensa de los derechos humanos. Y hoy, 10 de diciembre, se comete en el mundo otro crimen atroz. Y es el caso de Wikileaks de Julian Assange. La justicia criminal de Inglaterra decidió deportarlo hacia Estados Unidos. El único crimen cometido por Julian Assange fue informarle al mundo de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Fue el único crimen. Un periodista comprometido con la verdad, un periodista comprometido con un mundo sin crímenes, con un mundo donde la libertad sea el reino. Pero eso demostró que Estados Unidos no tiene ánimo de democracia. Y eso demostró que es una farsa de Estados Unidos hablar de democracia. Y que no tiene calidad moral tampoco para hablar de democracia. Y encontramos un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, lo encontramos de la siguiente manera. Joe Biden haciendo una cumbre por la democracia donde no invita a los oponentes y no invita a los que divergen de su política. Lo que quiere decir que eso es una dictadura en términos políticos, la exclusión política, la marginación y la discriminación. Entonces, eso no es democracia, Joe Biden. Además de eso, solo invita a sus lacayos y adeptos. Solo invitó a esos. Eso no es democracia. Pero antes de continuar con todas estas situaciones que se dan en materia de derechos humanos, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con mucho más. Adelante, señor director. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. De regreso, estamos aquí en Tarima. Pues, en ese sentido, en esa cumbre excluyeron a Rusia, a China, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero criminales como Iván Duque de Colombia fue incluido. Criminales y torturadores como algunos gobiernos de Medio Oriente, pero que tienen mucho petróleo, fueron incluidos. Y otros gobiernos del mundo fueron incluidos. Pero esos otros gobiernos tienen un lastre de asesinato de la población manchado de sangre. Pero son adeptos de Estados Unidos. Y por tal razón fueron incluidos en la cumbre. Lo que quiere decir que esa fue una cumbre, un mamotreto de cumbre con los adeptos y lacayos de Estados Unidos. Entonces eso no es democracia, porque no dieron participación a la libertad de la discusión de las ideas. Entonces eso no es democracia. Eso es una violación a los derechos humanos. Encontramos un mundo donde Estados Unidos tiene la cárcel de Guantánamo, torturando a personas en la cárcel de Guantánamo. Encontramos un mundo donde Estados Unidos
En Chicago se mata de 1 a 3 personas todos los días la propia policía de Estados Unidos. Crímenes que no lo saca la prensa a relucir, pero que existen con la represión que hay en Estados Unidos, y es un estado policial y criminal. Encontramos un mundo donde llueven las injusticias y llueven los abusos de poder arbitrario. Y encontramos un país donde a la gente, las autoridades le destruyen la casa, los corruptos les roban el dinero y no le pagan a los inquilinos ni a los propietarios, violándole su derecho a tener una vivienda, porque le quitan la vivienda para hacer una construcción pública y luego no lo indemniza para que estos adquieran una vivienda en otro lugar. Eso es otra violación a los derechos humanos. Encontramos un mundo donde el gobierno de Estados Unidos derroca al gobierno haitiano para crear un estado de desorden, de anomia, y luego ellos robarse el oro que tienen los haitianos y otros metales preciosos que tienen los haitianos, y no solo preciosos, hasta metales de uso militar que tienen los haitianos, y ellos quieren robárselo. Entonces encontramos un mundo donde los grandes países son los abusadores que masacran a los pequeños, y eso es una violación a los derechos humanos. Y encontramos un mundo donde nosotros tenemos que ver las cosas y reflexionar, reclamando nuestro derecho a vivir. Encontramos un mundo donde no hay tiempo para dormirnos, sino para reclamar, para revertir las cosas malas que afectan a la humanidad y luchar por un mundo con más igualdad, con menos discriminación y con mayor justicia social. El Día Internacional de los Derechos Humanos tiene que ser necesariamente la expresión de la voluntad popular reclamando justicia y respeto al derecho a vivir. Entonces encontramos un mundo donde se produce prácticamente una hambruna, que es una pandemia peor que el COVID, porque el hambre en el mundo es mucho peor que el COVID. Encontramos un mundo donde nos han impuesto una pandemia para ser multimillonarios las farmacéuticas. En ese mundo que nosotros vivimos. Y eso también es una violación a los derechos humanos. Encontramos un mundo donde las grandes farmacéuticas hacen el gran negocio con la vacuna. Entonces, a eso nuestros pueblos debemos unificarnos y levantar nuestra voz de protesta contra las injusticias en este mundo. Porque aspiramos a tener un mundo donde la vida sea más viable y donde la posibilidad de vivir sea la felicidad de todos los pueblos y los seres humanos del mundo. Necesitamos un mundo donde nos lancemos en las calles a manifestarnos y a reclamar la rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad, la rebaja de los precios de la medicina, la construcción de más hospitales modernos y del primer mundo para garantizarle la vida a todos los seres humanos. Esas son necesidades que nosotros tenemos que reclamarlas, tenemos que unificarnos, tenemos que expresarnos. En los programas de radio, de televisión, tenemos que llamar a ellos y expresarles la necesidad de luchar para que se rebajen los productos de primera necesidad. Si logramos alimentarnos bien, si los productos alimenticios bajan de precio, la salud de nosotros aumenta y el COVID sería cosas del pasado. Cuando el COVID entra en el cuerpo, cuando existe debilidad, cuando existe hambre, cuando no existe un cuerpo verdaderamente alimentado. Por eso, en honor y respeto al Día Internacional de los Derechos Humanos, debe alzársenos a nosotros y abrírsenos la mente que tenemos que reclamar
la rebaja de esos productos alimenticios para adquirir una mejor salud, porque se vive mejor con salud que sin ella. Y lo más preciado que debe tener un ser humano se llama la salud. Por eso luchó Patria Minerva y María Teresa. Por eso lucharon las hermanas Mirabal, por tener un país sin hambre, sin miseria y con gran felicidad. Y por eso las hermanas Mirabal lucharon por el socialismo. Y el Día Internacional de los Derechos Humanos, todos debemos luchar por una nueva sociedad. Bueno, este es el final de la segunda parte de En Tarima, en el caso de las hermanas Mirabal, y nos vemos en una próxima ocasión.